Iniciando, Hola, ya. hola, somos Alicia, Catalina, María, Lucía y Carmen y vamos a debatir sobre el etnocentrismo y el relativismo cultural basándonos en el trabajo de George Springer sobre la transmisión cultural. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo nos relacionamos con otras culturas. María, ¿nos explicas qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es básicamente cuando uno cree que su cultura es la normal y la usa como referencia para juzgar a las demás. Es como pensar lo que hacemos nosotros está bien y lo diferente está mal, pues raro. Eso pasa mucho en cosas cotidianas. Por ejemplo, alguien puede criticar que en otro país se coma con las manos, cuando en realidad es una costumbre tan válida como comer con cubiertos. El problema es que esta manera de ver el mundo nos cierra la mente, porque no nos permite entender que cada cultura tiene su propia lógica y de ahí vienen muchas actitudes de rechazo o incluso racismo. Leyendo a Spindler, lo relacionamos con el etnocentrismo porque explica que la cultura no es algo biológico, sino que la aprendemos en la familia, en la escuela y en la vida diaria. Eso significa que lo que consideramos normal o correcto depende de lo que nos han transmitido y no de una verdad universal. Aquí es donde aparece el etnocentrismo, cuando pensamos que nuestra forma de vivir es la mejor y juzgamos a los demás desde nuestra perspectiva. Creo que esta lectura nos ayuda a ver que cada cultura tiene sus propias lógicas y entenderlas no significa compartirlas, pero sí respetarlas. En un mundo tan diverso como el actual, ser conscientes de este riesgo es clave para evitar prejuicios y aprender a convivir con más tolerancia. Entre los ejemplos que nos podemos encontrar en el etnocentrismo están, por ejemplo, los medios de comunicación. En las redes de comunicación y las sociales se muestran muchas costumbres de otros países con imágenes o adjetivos bastante descalificativos, en vez de explicarlas y comprenderlas desde su propio contexto cultural. En las lenguas minoritarias pasa lo mismo, como predominan algunas lenguas occidentales por encima del idioma local del país, el municipio y de comunidades. Y en las costumbres religiosas, aquí tenemos que en muchos países europeos se critica el uso del velo o el yihad islámico como un signo de opresión a la mujer, sin entender el significado que tiene dentro de la cultura musulmana. Yo os voy a explicar el relativismo cultural, que es la postura contraria al etnocentrismo que nos ha explicado antes María. Significa intentar comprender cada cultura desde sus propios valores y normas, sin juzgarla automáticamente desde la nuestra propia. Esto no implica que todo valga, pero sí que supone abrir la mirada para reconocer que existen múltiples formas de organizar la vida social. Desde la educación social, el relativismo cultural nos permite acompañar a personas y comunidades desde el respeto, evitando imponer una visión única del mundo. Las características principales son la suspensión del juicio, la contextualización, que es una herramienta antropológica y que nos da lugar a la comprensión. La relación que hemos encontrado con el texto de la transmisión de la cultura de Spindler insiste en que la educación nunca es neutral. Transmite no solo conocimientos académicos, sino también valores de la cultura dominante. Esto muchas veces provoca que otras culturas queden en segundo plano o incluso sean invisibilizadas. Aquí entra en juego el relativismo cultural, porque justamente es la postura que nos va a ayudar a no ver una visión única. El relativismo nos invita a comprender que cada cultura tiene un sentido dentro de su propio contexto y que no se puede juzgar con la categoría de otro. Por ejemplo, Spindler habla de los aprendizajes ocultos en la escuela, como actitudes hacia la autoridad o roles de género. Desde el relativismo cultural, estos aprendizajes se pueden analizar críticamente preguntándonos si reflejan una visión parcial y si estamos invisibilizando otras formas de entender la vida. Lucía, ¿nos podrías dar algunos ejemplos del relativismo actual? Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, sabemos que en algunos países comer insectos es una tradición nutritiva y sostenible, como por ejemplo en Tailandia, mientras que en otros puede parecer extraño o incluso repulsivo. Aún así, cada vez más intentamos ponerlos en contexto y desde otras culturas comenzamos a probar e incluir estos alimentos en nuestras dietas. También con los tratamientos médicos. En algunas culturas indígenas de América Latina, los problemas emocionales y mentales se tratan mediante rituales comunitarios y conexión con la naturaleza, mientras que en Occidente se suelen tratar con psicoterapia o medicación. Con las festividades, pues sabemos que en Japón la práctica del hanami, que es admirar las flores de cerezo, es un evento cultural muy importante, mientras que en otros países puede parecer simplemente una salida al parque. Entonces, la gran tensión. ¿Qué pasa cuando el relativismo entra en conflicto con los principios universales?
Esto es complicado porque puede generar pérdida de identidad o sentimiento de pertenencia de las personas hacia su propia cultura. Pero entonces, ¿respetamos todas las prácticas o es necesario eliminar las que atenten contra la integridad física y emocional de los seres humanos? Bueno, hay prácticas culturales que pueden entrar en conflicto con los principios universales, como por ejemplo los derechos humanos o la igualdad de género. Cuando esto ocurre, el reto no es imponer nuestra cultura, sino dialogar y buscar un equilibrio. Reflexionar sobre si realmente son principios universales o realmente son principios occidentales. Los derechos universales se crearon desde una perspectiva más occidental, por lo que es una valoración muy subjetiva, sin tener en cuenta las otras culturas minoritarias que siempre han sido dominadas por las culturas occidentales. Eso es. Pero, por ejemplo, si hablamos de la práctica de la mutilación genital femenina, hay que tener en cuenta dos puntos de vista. Sí, es algo cultural, pero ¿puede permitirse la enfermedad o incluso la muerte de personas con tal de cumplir una tradición? Creo que necesitamos equilibrio, respetar la diversidad para mantener los principios básicos de la dignidad humana. Bien, como hemos visto, tanto el etnocentrismo como el relativismo cultural son necesarios, pero también problemáticos. George Springer nos recuerda que la transmisión cultural es compleja y que debemos abordarla con sensibilidad, equilibrando el respeto a la diversidad con principios éticos que protejan la dignidad humana. En la educación social, esto implica ser conscientes de nuestros sesgos etnocéntricos, pero al mismo tiempo diseñar metodologías inclusivas que integren la riqueza cultural de las personas y fomenten la interculturalidad. El gran reto está en reconocer y cuestionar aquellos aprendizajes que generan desigualdades para transformarlos en oportunidades de inclusión y respeto. La clave, entonces, está en un diálogo intercultural consciente, donde se valore la diversidad cultural sin justificar prácticas que atenten contra la integridad humana. Solo así podremos construir una educación que respete la diversidad, promueva la convivencia sana y prepare a la sociedad para un futuro más justo e inclusivo.